Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Callao. Reciban nuestro cordial saludo, que la gracia y la bondad de Dios se derramen sobre sus vidas y sobre cada uno de sus familiares también. Bien, en esta mañana, en nuestro devocional Mañanas con Dios, estamos meditando y reflexionando en su palabra en el libro de Hechos del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes el capítulo 22, desde el versículo 1 al 21. Así es, Hechos, capítulo 22, versículo 1 y al 21. Y vamos a hablar acerca del testimonio público que da el apóstol Pablo a la multitud. Así es, Pablo indudablemente, después de haber sido arrestado y de haber sido protegido por los soldados romanos ante la turba de aquellos judíos y religiosos que no aceptaban a Cristo como el Mesías, hace su defensa y lo hace de una manera muy práctica, dando indudablemente el testimonio cómo él realmente había llegado a conocer a Cristo. Él habla aquí y describe cómo era él antes de conocer a Cristo, qué es lo que hacía, cómo conoció a Cristo y luego qué es lo que Dios hizo con el apóstol Pablo después de que él se convirtió al cristianismo. ¿Cuál fue la misión que Dios le encomendó? Entonces basaremos en esta mañana nuestra meditación en lo que hemos mencionado. Así es, el apóstol Pablo, según el capítulo 22, allí en el versículo 1 nos habla que él dirige su discurso, su defensa ante la multitud de judíos que lo habían apresado juntamente con las autoridades religiosas como los ancianos y los sacerdotes. Y ante ellos se dirige. Es indudable que esta turba iba enfurecida, no quería dejar hablar al apóstol Pablo, pero es interesante lo que dice el versículo 2 del capítulo 22, dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Así es, el apóstol Pablo les habló en el idioma hebreo, y esto hizo que se silenciara el griterío y esta turba de gente que, enardecida, querían no solamente encarcelar al apóstol Pablo, sino darle muerte, porque se había convertido en un seguidor de Cristo. Y entonces Pablo empieza a describir, empieza a narrar su historia antes de conocer a Cristo. Sí, dice: yo soy judío de nacimiento, hace mención de su nacionalidad judía, que descendía indudablemente, como lo va a decir en una de sus cartas, descendía del linaje de Benjamín. Pero no solamente eso, sino hace mención también que fue criado, dice, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy respetado, fariseo, conocedor y doctor de la ley. Y entonces fue instruido y educado y formado por Gamaliel, una autoridad religiosa, judía, fariseo, del cual Pablo aprendió de él. Y entonces, y dice: aprendí él conforme a la ley de nuestros padres, muy celoso de Dios, protector según él, de lo que enseñaba, de lo que él anunciaba, y entonces, y de lo que él creía, muy celoso de Dios, de la ley que él profesaba conocer. Pero no solamente eso, sino también era un perseguidor, dice, un perseguidor de los del camino. ¿Y quiénes eran los del camino? Los del camino eran los seguidores de Cristo. Y seguramente y probablemente que esta palabra, el camino, hace referencia cuando Cristo les dijo a sus apóstoles, y le dijo que él era el camino, según Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Y entonces, de allí pues, que aquellos seguidores de Cristo eran identificados como el camino, como aquellos que seguían el camino, refiriéndose a la persona de Cristo. No solamente eso, sino también dice que tomaba presos y encarcelaba a muchos de los seguidores de Cristo, y eso lo relata en el capítulo 9 de Hechos, cuando dice que
tenía la autorización de cartas de los sumos sacerdotes, de las autoridades religiosas, de sus autoridades, para arrestarlos de sus hogares y meterse a sus casas, y los arrastraba, hombres y mujeres, aquellos que habían conocido a Cristo. Y entonces había un ensañamiento, había en él una indignación en su corazón, según él un celo por la ley de Dios, siguiendo y persiguiendo a estos hombres y mujeres que eran seguidores fieles de Jesucristo. Todas estas cosas que hemos mencionado y que Pablo describe de sí mismo eran lo que Pablo habla públicamente y da testimonio de lo que era él antes de conocer a Cristo. Así es, era Pablo realmente una persona que perseguía, que mataba, y que fue el autor intelectual también de la muerte de Esteban, como lo menciona también aquí y lo menciona en los momentos en que él da su testimonio. Ahora, ¿cómo Pablo conoció a Cristo? Ya hemos hablado cómo era Pablo antes de conocer a Cristo. Ahora, ¿cómo Pablo conoció a Cristo? Sí, él iba camino a Damasco con la autorización de sus autoridades para seguir persiguiendo a cristianos, encarcelarlos, maltratarlos y de esta manera darles muerte, hasta que dice que mientras iba camino a Damasco le rodeó una luz de resplandor, y entonces él montado en un caballo, entonces cae al suelo, y una luz resplandeciente lo ilumina, y juntamente con él habían personas que habían visto esto pero no entendían lo que pasaba. Pero hubo una voz que él menciona que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí está revelado indudablemente Jesucristo, porque no era tanto la persecución a los seguidores de Cristo, sino al mismo Cristo. Entonces le sale el encuentro de Cristo, y entonces Pablo, seguramente temeroso, turbado, no sabiendo qué hacer, entonces él le responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dice en Hechos capítulo 9, pero acá también le dice: ¿quién eres, Señor? Le pregunta: ¿quién eres? Entonces, Señor. E indudablemente él puede tal vez reconocer esa voz con autoridad, esa voz que con vehemencia le habla y le dice: ¿por qué me persigues? Y entonces él, frente a esa voz llena de poder, de gracia, entonces le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y entonces es indudable que Jesús era la voz que estaba siendo anunciada en ese momento para el apóstol Pablo, y entonces se identifica y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y entonces el apóstol Pablo hace de que él responda: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué haré, Señor? Como dice aquí, y es el mismo relato, el mismo testimonio que se menciona en el capítulo 9 de Hechos: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le da una serie de instrucciones al apóstol Pablo de lo que él tenía que hacer. Es indudable que él queda ciego, y luego los versículos siguientes nos dicen que Dios envía, en este caso a Ananías, porque Pablo estaba ciego. Entonces lo busca, lo encuentra, y luego de unos días de encontrarlo, ora por él, y entonces Pablo logra ver, y entonces Ananías le dice: bueno, el Señor le da a conocer cuál era el propósito por el cual Dios en la persona de Cristo le había salido a su encuentro, primeramente para que él pueda entender que Jesús, él era el Mesías, que él era el Salvador, que él era el que era poderoso para cambiarlo, para transformarlo, para perdonar sus pecados y darle una nueva vida. Pero no solo para eso, solamente para eso, sino para darle una misión que él tenía que cumplir. Una misión que consistía en que él se convertiría en instrumento, en el portador del mensaje del Evangelio, no solamente a judíos, sino especialmente a los gentiles.
Porque en Hechos, el capítulo 9, versículo 15 va a decir: ve, porque instrumento mío eres, escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, ¿verdad? A la gente que no era de la comunidad judía. Específicamente, Pablo recibe el llamado de Jesucristo para anunciar el mensaje del reino de Dios a estas personas también. Esta era la misión que él le había encomendado. Y entonces Pablo entiende, Pablo comprende que el Señor Jesús lo estaba llamando a predicar el mensaje. Pablo, ya en los versículos ya posteriores, que es interesante ver cómo el apóstol Pablo, en el capítulo 22, él no se siente digno de este llamamiento y hace un autoexamen de su vida y va a decir: pero yo perseguí a los cristianos, yo fui causante de la muerte de Esteban. Y entonces Pablo empieza a mirarse a sí mismo y sabe de que él no está, tal vez no se siente preparado, no es que no se siente él en la capacidad, no se siente él en la autoridad de comunicar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, recibe el respaldo de nuestro buen Dios para que él anuncie a Cristo, para que él predique a Cristo. Y entonces le dice el Señor, le da la confianza en él, a él, y le dice que él ha sido escogido y que él tiene que llevar su nombre a todas las personas donde él sería enviado indudablemente como mensajero de Jesús a los lugares donde el Señor Jesús tendría que llevarlo para que él predique la palabra de Dios. Amados hermanos, creo que esto nos enseña a usted y a mí que Pablo nos deja una gran lección, que dio un testimonio públicamente ante aquellos judíos que lo conocían, ante aquellas autoridades religiosas que sabían quién era él. Y él, con la autoridad de Dios, con el respaldo de Dios, él habla públicamente y da su testimonio, porque ellos sabían quién era Pablo, y ahora ven un Pablo convertido a Cristo, un Pablo que sigue a Cristo, un Pablo cambiado y transformado por el poder de Dios. Y entonces Pablo no pierde la oportunidad y da su testimonio ante ellos. Esto nos enseña, queridos hermanos y hermanas, que usted y yo podemos dar ese testimonio a aquellos que no conocen a Cristo, a sus vecinos, a los familiares. Cuando salimos a hacer el evangelismo en las calles también, usted puede dar a conocer a Cristo a través de su testimonio. Hable usted y diga cómo usted era antes de conocer a Cristo, cómo usted conoció a Cristo y cómo ahora es su vida después de conocer a Cristo. Creo que son tres cosas muy importantes que usted debe considerar. Lo que hizo el apóstol Pablo, usted debe considerar cuando usted comparta su fe con otros a través del testimonio. Pablo lo hizo públicamente ante la multitud de hombres y mujeres, ante esa turba que quería apresarlo, que querían matarlo, y entonces Pablo, Dios le da esta oportunidad. Dios nos da la oportunidad a usted y a mí, hermanos, en este tiempo, de anunciar a Cristo, de lo que Él ha hecho en su vida. Háblele a la gente de lo que usted era antes, cómo le conoció y cómo ahora usted ha sido cambiado por ese poder de Dios. Y usted tiene una misión, como Dios le encomendó la misión al apóstol Pablo, de predicar el mensaje de Cristo, de extender el mensaje del reino de Dios a aquellos hombres y mujeres que viven en nuestro amado puerto de Callao. Así es, mis amados hermanos, así culmina el apóstol Pablo esta defensa, este anuncio público que hace acerca de lo que el Señor había hecho en su vida. Dios nos ayude a dar testimonio en el poder del Espíritu Santo a hombres y mujeres que no le conocen, para que tengan su encuentro con Él. Les animo, mis amados hermanos, a orar en esta oportunidad y hacer un compromiso de dar a conocer a Cristo
y no perder la oportunidad cuando usted tenga a alguien delante de usted, dele su testimonio, predíquele a Cristo, háblele del amor de Dios, háblele del perdón de pecados, háblele que nuestro Dios cambia y tiene poder para hacerlo, como el apóstol Pablo lo hizo. Oramos, mi amado hermano, hermana, amén. Te damos toda la gloria y la honra a ti en esta mañana, Señor, por haber compartido tu palabra, haber meditado y haber visto tu gracia, tu amor, tu bondad en el apóstol Pablo, como siendo un perseguidor de la iglesia, siendo lo que era antes de conocerte, tuviste misericordia, lo tomaste, lo cambiaste, pero le encomendaste una misión de dar a conocer el mensaje de Cristo, Señor, a judíos, pero especialmente a los gentiles, aquellos que no pertenecían a la comunidad judía, sino aquellas gentes que, Señor, que necesitaban de tu amor, del perdón, necesitaban conocer a Cristo y venir a un encuentro con Él. Padre, úsanos, bendícenos con nuestro testimonio para darlo a conocer a la gente y para predicar que Cristo es el Señor y el Salvador. Toda la gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, mis amados hermanos.